Nos vamos rápidamente a hablar con don Ramón Pérez Almodóvar. Hola Ramón, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va a esos 45 años, coño, que nos dijo un pajarito monereo? Dijo que estaba, a ver, no sé, antes hablamos con José Ramos Arteaga, y dijo, no, precisamente ayer cumplí años. Sí, sí, bien, ¿Quién lo diría? Que se te pondría la barba ahí un poco canienta ya. Sí. Pasan los años. Pasan los años, el tiempo pasa, ¿no? Sí. Bueno, Ramón Pérez Almodóvar lo conocen pues todos, sin duda uno de los periodistas de lujo que tenemos, no en Canarias solo, sino que en el mundo pocos periodistas pues tienen el currículum que él tiene y los esos que hay que tener para haberse plantado a lo que pues todos conocen. La verdad es que hay muy pocas excepciones. El otro día Blanca Salazar también contaba, ¿no?, de cómo la habían echado de La Opinión y curiosamente en ADG había en Arona, en el ayuntamiento había una cuenta, coincidía precisamente su despido con algún pago así medio raro que se daba desde el ayuntamiento, ¿no? O sea, la verdad es que es terrible, no ha cambiado nada de eso, ¿no?, en este país, en Canarias, por supuesto, que te voy a decir cuando andas por Perú, ¿no? Sí, la verdad que está peor, ¿no? Y cada vez echan más gente a la calle y en fin, trasladan periodistas que se ponen a escribir, por ejemplo, informando, ni siquiera a favor, sino informando sobre lo que hace en la plataforma del PGO, contra este PGO en Santa Cruz. Pero es lo que hay, ¿no? Así funcionan los medios de comunicación privados. La verdad es que a mí una de las cosas que más me asombra es cómo, digamos, todos los medios de comunicación de un cierto alcance, ¿no?, menos digitales, libres y demás, y algún medio como nosotros, han escondido un tema que es transparente y evidente como el de Julio Pérez, ¿no?, y sus implicaciones de su despacho y en empresas y demás, y que él dice que no sé qué, que se acaba de enterar, no sé qué, y que aquello y que lo otro, y cuatro milongas, que eso sí destacan los medios de comunicación, pero después evidencia que están circulando por las redes, que están colgadas de documentación que está en el sumario de las Teresitas y en otros lugares, pues se silencian de una manera absolutamente total y uno se queda verdaderamente impresionado, ¿no? Recuerda lo mismo, ahora te preguntaré, porque Sánchez Gordillo también tiene mucho que ver toda esa campaña contra él. ¿Cómo se come eso de que Julio Pérez esté tan blindado? No sé, supongo que porque forma parte del mismo entramado que gobierna estas islas, como si fuera una finca particular de 5 o 6 familias. Él es un especialista jurídico, igual que hay especialistas fiscales, que son los que ayudan a evadir, a sacar el dinero que se roba aquí. Se roba vía subvención, fundamentalmente, o vía adjudicación y, bueno, en fin, sobre costos de obra. Y todo eso necesita de especialistas jurídicos o asesores fiscales que hagan el trabajo sucio de sacar, de evadir a paraísos fiscales como la isla de Man, como Gibraltar, como Barbados, y llevarse el dinero, ¿no? Entonces, claro que es necesario que haya una persona así. Y yo no sé si recuerdas, en las elecciones, precisamente las últimas elecciones municipales en Santa Cruz, yo me parece recordar que se informó de un almuerzo que hubo en La Esperanza, en la carretera de La Esperanza, cerca del karting, que por allí el señor Martín García Garzón, este importador de carne y de huesos de carne, que recibe subvención vía REA, por cierto. Ahí se reunieron con algunos grandes empresarios de la isla y se reunieron varios candidatos. Y entre ellos, creo recordar que se informó que estaba este señor, ¿no? Pero mira, es lo que hay, ¿no? Para eso lo pusieron aquí. A mí me parece gravísimo que un una persona que ha sido secretario de Estado de Justicia, nada menos, se dedique a su despacho, porque tiene un 33%, según ha informado Felipe Campos reiteradamente, se dedique a sacar dinero del país a un paraíso fiscal situado en Gran Bretaña prácticamente, ¿no? Es un escándalo. Este señor, en fin, debería ser investigado como mínimo, ¿no? Oye,
¿Qué ha cambiado desde que, bueno, te estuvieron persiguiendo hasta, bueno, hasta la extenuación, ¿no? La verdad es que eres duro de roer, ¿no? Publicaste con Pepe Castellano 2 libros, El paraíso según Adán, 25 años de caciquismo autonómico, posiblemente en este área de análisis político y de análisis de lo que es este archipiélago, el libro más importante, también esa continuación, ese Adán expulsado del paraíso, crónicas del caciquismo canario. ¿Ha cambiado algo? Sí, ha cambiado. Para peor, no me digas eso. Me refiero a que siguen haciendo negocio, vamos. Han cambiado la cantidad de dinero que siguen robando. Ha cambiado algunos títeres que tienen en los puestos públicos, ¿no? Ya no está Adán, está pues, en el paraíso celestial, ¿no? O en el infierno, vete tú a saber, ¿no? En función de las creencias de cada cual. Que para descanse, por cierto. Y ahora está Paulino. Ha cambiado, ya no está Cerolo. Cerolo está viviendo como un rey en el Senado, donde hay una buena piscina, ¿no? Y ahora está Bermúdez. Ha cambiado, ya no está, ¿cómo se llama? La de Velázquez, la de la Laguna, la del cuadro de... Anagrama. Sí, eso. Ya no está de alcalde. Qué manera tan delicada de llamarla la menina, ¿no? Ya no está de alcaldesa. Y ahora tenemos a este personaje, ¿no? El Fernando Clavijo. Bueno, que todos los días está haciéndole... Yo me acuerdo cuando hacía lo mismo que está haciendo con Fernando Clavijo, lo hacía con Paulino Rivero, el director del día, el innombrable don José Rodríguez Ramírez. Y ahora... Pero sigue vivo, sigue vivo, hola don Pepito. Venga, tú lo sabes perfectamente. No, yo qué sé, Dice, vamos. mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo empecé a trabajar en la jornada, sí. en la jornada, ¿te acuerdas de la jornada? Sí, hombre, claro. La jornada hacía todavía información local cuando yo entraba en el año 91. Estoy hablando de hace ya, pues no sé, 21 años, ¿no? Así es. Y cuando entré, me dijeron... ¿no? Y tal, ¿y cómo es esto? Pregunté por el comité de empresas, no sé cuánto, y el director dice, no, me dijeron, el director está muy enfermo y se va a morir dentro de poco. Hace 21 años, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que tiene 80 y algunos, y que viva 200 o 300. Yo no le deseo mal. Por supuesto. Le deseo simplemente que recobre un poco la cordura como Alonso Quijano y se dé cuenta de la jovería que está escribiendo algún día, ¿no? Bueno, y está haciendo un canto al fascismo brutal todos los días, ¿no? Y metiéndose con los sindicatos. Bueno, por supuesto, alabando a Franco, Primo de Rivera, todo esto lo hemos ido leyendo, que ya casi es aburrido, ¿no? Porque el tío además tiene la capacidad, yo creo que eso es que como un día, bueno, le escribe yo creo que Andrés Chávez muchísimas de las cosas, y a veces escribe él y no se da cuenta de lo que le escribe Andrés Chávez, ¿no? Haciéndole de negro, que dice una cosa y la contraria después, llega a hablar de que él es, vamos, un demócrata, no sé qué, y poco menos que estuvo contra Franco, cuando hablaba precisamente lo contrario en el reportaje anterior. Y ahora últimamente está, pero fijo, ¿eh? Hoy, por ejemplo, titular, Fernando Clavijo, la gran esperanza canaria. Fernando Clavijo fue por allí, salieron dándose la mano y tal, y Fernando supongo que le dijo, bueno, que me parece muy respetable, que él era independentista y todas estas cuestiones. Y bueno, y este hombre pues se lo creyó igual que cuando Paulino se lo dijo, y ahora está con esta historia macabra, que yo digo, coño, como Fernando se permite todas estas historias, porque claro, estar en los papeles de este franquista, de este luchador por la división de Canarias, bueno, me parece poco interesante para un currículum político serio, si se lo quiere hacer Fernando. Sí, bueno, de todas maneras es el mismo proyecto, es decir, es estar enquistados y no soltar la red clientelar que abastece de cargo a todos estos magos agradecidos que están alrededor de esa coalición inmobiliaria que gobierna lamentablemente las islas desde hace tanto tiempo, y lo que están haciendo es buscando recambios y presentándolos ya, desde ahora, ¿no? ¿Qué pasará más adelante? Si habrá una renovación y si saldrá para Paulino para que entre Fernando, pues a mí me da lo mismo, es como lo mismo me da, o sea, como la canción de Carlos Pueblo, ¿no? Lo mismo es Ford que Chevrolet, o sea, lo mismo es Paulino Rivero que Fernando Clavijo. Además, yo recuerdo a Fernando Clavijo que le sacamos una contraportada una vez
en el Pásalo, porque se había ido a Buenos Aires, una ciudad de no sé cuántos millones de personas, como 14, ¿no? A estudiar supuestamente iba a estudiar las políticas de seguridad ciudadana, ¿no? Para aplicarlas en La Laguna, ¿no? Que tiene 100 y pico mil personas, ¿no? Entonces yo digo, vete al carajo, Fernando, o sea, te fuiste a Buenos Aires a pasear, ¿qué tiene que ver La Laguna con Buenos Aires, no? En fin, son todos iguales en el fondo, ¿no? Lo único que quieren es seguir chupando a costa del área pública. Muchos de ellos no han trabajado nunca en la empresa privada, siempre han trabajado en la administración pública como Bermúdez, ¿no? Esta gente no da un palo al agua en su vida, ni en bajada, vamos. Mira, está pasándome aquí el amigo Jonay. Jonay, cuenta un poco lo que llamaba José Manuel Rivero. Un abrazo fraternal y un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo escucho a José Manuel por internet, cuando habla casi todos los domingos aquí, o de vez en cuando, algún domingo. Sí, muy yo, ¿no? Yo puedo escucharlo. Con mucha frecuencia últimamente. Yo creo que es un analista de primera división, sí. Además con las patitas muy bien puestas en el futuro. Él a veces dice cosas y tal que después se confirman, ¿no? Claro, pero claro. Que no se han adelantado nadie ni a nivel estatal, ¿no? Oye, el pacto de gobierno en Canarias, Ramón, el PSOE, Coalición Canaria, ¿el mismo análisis que el pacto de Santa Cruz? ¿Cómo se come este pacto? Es que no sé, la verdad... ¿Tú te acuerdas que en Asamblea Canaria, en Asamblea siempre decíamos, que mucha gente hablaba de los trillizos y tal, algunos se mosqueaba, pero hombre, no es lo mismo una cosa que otra, que si no era lo mismo el PSOE, que realmente era lógico hablar de los trillizos, se puede seguir hablando de los trillizos. No, evidentemente, vamos a ver... Como decíamos antes, las 4 o 5 familias que mandan en Canarias económicamente y que son las que condicionan las leyes, desde el peso que tienen que tener algunos vehículos para ser importados no, cosas que uno realmente no se para a pensar o nadie conoce al detalle, ¿no? Pero que son grandes beneficios para algunos sectores como el automóvil, ¿no? Y eso habría que ver por qué pasa, ¿no? Porque hay más automóviles que personas en una isla como Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, en el año 1994, el PSOE, con Augusto Brito, el nacionalismo ¿cómo se llama? De pandereta y timple, rayado, y el Partido Popular, me parece que fue Sánchez Simón, en el caso del pelo pincho, en el caso de Coalición Canaria y Vieite, en fin, ellos fueron los que llevaron, digamos, el peso de la redacción de la ley del REF, del régimen económico y fiscal. Y eso es lo que ha determinado lo que ha sucedido en Canarias, el paro que hay en Canarias, la evasión fiscal que hay en Canarias, la falta de capacitación de los trabajadores que hay en Canarias, el monocultivo del turismo que hay en Canarias, la pérdida de superficie agrícola que hay en Canarias, la pérdida de identidad que hay en Canarias. Ellos son los causantes, ¿no? Ellos son los que han aprobado una ley electoral antidemocrática y ellos son los responsables de la situación que hay en las islas. Por lo tanto, ninguno de esos 3 partidos tiene la capacidad ni política, ni moral, ni intelectual, ni ética de presentar ninguna alternativa para salir de esta crisis. Ninguno. Esos 3 partidos son cómplices, además han robado dinero de todos los canarios, nos han robado a todos, nos siguen robando a las Teresitas, nos siguen robando en el puerto de Nanadilla, nos siguen robando con el tren que quiere hacer Hermerchol, nos siguen robando con la importación de queso amarillo que produce diabetes. Mientras no se apoya la producción local de queso, yo no me explico de qué nacionalismo está hablando estos mequetrefes, ¿no? En fin, estos 3 partidos deberían, la gente debería darse cuenta que son ellos los que han causado la crisis y por lo tanto deberían darle la espalda a esos 3 partidos y buscar una alternativa. Y si no existe, crearla. Pero desde luego no se puede seguir votando a ninguno de estos 3 partidos en Canarias, ¿no?
Esa es mi conclusión, porque ellos son los que han provocado la situación en la que nos encontramos. Ellos son los que dilapidaron los 100.000 millones de pesetas que se pactaron en su momento a finales de los 90 del siglo pasado para formación de los trabajadores. Todo aquello que fue el agujero negro del ICFEM, donde estuvo el consejero Víctor Díaz, ¿no? Y que no ha ido ninguno a la cárcel y que robaron dinero. Entonces, a mí, mira, lo de Granadilla es una cosa que a mí me saca de los nervios, o sea, me saca de quicio, porque yo digo, vamos a ver, bueno, lo de Granadilla, lo de las Teresitas, lo del mamotreto y en general todo. Aquí las autoridades, que son las que tienen que dar el ejemplo, no cumplen la ley. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que no tenemos que cumplir la ley. Bueno, eso es lo que hay que hacer, no cumplir la ley. Pues entonces vamos a jugar con las mismas cartas, ¿no? No vamos a cumplir la ley, por lo tanto, ninguno de nosotros. Vamos a entrar a los supermercados a robar comida. Vamos a entrar a los bancos a robar comida. O vamos a ir a la casa de estos señores a robarles lo que nos han robado. A expropiar a los expropiadores. Pues ya me dirás. Oye, menuda campaña le han hecho a Sánchez Gordillo. ¿Qué opinas? Precisamente, bueno, ayer era un cerco tremendo. Solo hablamos con él, a medianoche prácticamente. Estaba precisamente, fíjate, en una ocupación de tierra con miembros del sindicato y el hombre, vamos, hizo unas manifestaciones, bueno, primero aclarando perfectamente todo, ubicándonos en su sitio. Bueno, cuando le preguntaba al final sobre la visita de Comisiones Obreras y UGT al rey con su corbata y tan guapos, coño, los representantes de comisiones y de UGT, porque era cómico, y digo esto y no con poco dolor, ¿no? Porque verlos, decían, algunos han dicho, no, si iban vestidos de bancarios, ¿no? De banqueros, ¿no? Entonces, él decía, bueno, mira, Dios los cría y ellos se juntan, es la única respuesta que me daba sobre este tema. ¿Qué opinas de los Sánchez Gordillo y el cerco impresionante que le están haciendo? Sí, hombre, evidentemente los medios de comunicación privados defienden intereses privados, no defienden intereses de los ciudadanos. Yo por eso, César, quería también después hablar un momentito del tema de las licencias de radio, porque tengo una propuesta que hacer en ese sentido, de apoyo a Radio San Borondón, ¿no? En realidad quería dar dos mensajes, uno de esos y otro sobre Asamblea por Tenerife. Sobre esto, yo, si estuviera en Marinaleda, estaría, por supuesto, apoyando a Sánchez Gordillo. Estoy completamente de acuerdo al 100% con lo que están haciendo. Es más, el señor ha puesto los puntos sobre las IES, está diciendo verdades como puños, y los medios de comunicación privados obviamente ven peligrar sus intereses, ¿no? Pero lo de comisiones obreras que se reúnan en una habitación privada con este sinvergüenza que es el mejor embajador, ¿no? El mejor embajador que se llama Mateo Elefantes, con un acompañante por 30.000 euros anuales, tiene una amante que pagamos entre todos los súbditos de este reino. Yo me niego a ser súbdito de ningún reino. Hay que pelear por la república o por la independencia, pero hay que pelear por cambiar de un régimen que oprime, ¿no? Que lleva muchos años, lleva 35 años después de la muerte del dictador Franco, sin cambiar nada. ¿Por qué? Lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó en la transición, César. Tengo varios artículos de la revista Triunfo de los años 77, 78 hasta 81, que gracias a la madre de Mase, que los conservó y los trajo para acá, para Tenerife, y he estado leyendo algunos de esos artículos de, por ejemplo, Eduardo Areteclin, que el año 77 habla de golpe de Estado técnico, con el tema de la Constitución, de los pactos de la Moncloa. Entonces, lo que ha pasado es que se han cargado los pactos de la Moncloa. Los sindicatos se han cargado los pactos de la Moncloa. Y la Constitución no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque los sucesivos gobiernos turnantes del Partido Popular y del Partido Socialista, que esto es como la Primera República en el siglo XIX, los partidos turnantes han renunciado a la soberanía nacional en favor del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea y sobre todo del Cuarto Reich, que es Angela Merkel quien lo lidera, ¿no? ¿Sabes que en vez de la Borbona, por aquí lo están llamando ya, bueno, y ya se nos ha pegado la bombona? La bombona, bueno, pero... Y no por lo de gorda, que eso cada uno que sea gordo o flaco, lo de menos, no, sino porque es una auténtica, coño... No, es el Cuarto Reich lo que hay en marcha. O sea, hay un imperialismo alemán
Igual que hay un subimperialismo brasileño en el continente americano, hay un subimperialismo alemán en la península europea, porque Europa no es un continente, o sea, Europa es una península de Asia, ¿no? Si tú te miras el mapa, está claro, Europa no es un por continente, ahí, Europa no existe como continente, ¿no? Lo que pasa es que la ideología y quien escribe la historia nos han hecho creer que eso es un continente, pero eso no es un continente. Entonces, estamos bajo el subimperialismo alemán. Y lo digo claramente porque los principales turoperadores que vienen a Canarias con miles de turistas, millones de turistas a contaminar y a destrozar las islas y a consumir agua que no tenemos y a vivir por encima de nuestras posibilidades, son ingleses alemanes, ¿no? Son Thomson y son TUI. Y eso están en manos del Deutsche Bank. Entonces, al final, es la banca alemana la que nos envía a los turistas para que vivan en una semanita, en sol y playa, alcohol, tabaco, sexo, porque esto es un burdel, sobre todo desde Tenerife hacia Lanzarote. Y entonces, ese es el sistema donde estamos. Pero volviendo a lo de los sindicatos, para no desviarnos, o sea, yo lo que creo es que tenemos que abrir un debate serio sobre la ruptura constitucional, porque está pasando lo mismo que pasó en el 77 y no podemos permitir que los sindicatos, comisiones y UGT nos vuelvan a hacer lo mismo que nos hicieron en los años 70, cuando no hubo una ruptura constitucional. O sea, lo que tiene que abrirse es un debate sobre la ruptura constitucional que tiene que haber, porque este sistema, ya la Constitución está anulada, fundamentalmente por el trabajo que ha hecho la Comisión Europea y el Banco Central, y los pactos de la Moncloa no sirven porque se han cargado el sistema de pensiones y porque lo que se viene ahora es el despido de más de 500.000 de personas, de empleados públicos, porque están aplicando las mismas políticas que sometieron a los países latinoamericanos en los años 90 y que los hundió en la pobreza, ¿no? Entonces, eso es lo que viene ahora, es más medidas para adelgazar el Estado, para reducirlo a la mínima expresión, para privatizar lo que quede y para que esto sea una ley de la selva, donde habrá mayor inseguridad ciudadana y aumentará el racismo y los fascistas se preparan, como han sucedido en Grecia, ¿no? Entonces, la situación es delicada, en mi opinión, es importante. Que en septiembre haya movilizaciones que va a haber y vamos a ver cómo salen, pero yo creo que el camino inevitablemente es la ruptura constitucional, inevitable. No podemos permitir además que un Singuango, un pajuato como el príncipe, que no ha hecho nada tampoco en su puta vida, sino simplemente hacer un protocolo de visitas y probablemente defender intereses de empresas, como yo los he visto, algunos de ellos, defendiendo intereses de empresas en algunos países latinoamericanos, ¿no? Eso no es gratis, obviamente. Este señor no tiene por qué gobernar, no tiene por qué ser el jefe del Estado. ¿Qué ha hecho? ¿Ser el hijo de alguien? Bueno, ¿y eso qué es? O sea, no podemos permitir que haya una sucesión cuando se muera este señor, Juan Carlos I, que asesinó a su hermano mayor, por cierto, y fue entonces el heredero, ¿no? Pues amén a todo lo que dice, una gozada hablar con Ramón Pérez Almodóvar. La verdad es que tiene un montón de citas que ya tenía que estar fuera de aquí, pero aunque sea una última pregunta antes de esas dos acotaciones que quería hacer sobre la Asamblea por Tenerife y el tema mediático. La pregunta sería, yo me acuerdo de eso cuando viajaba por Latinoamérica con grupos culturales y demás, yo me acuerdo que 86, 89, 90, 92, tal. Bueno, recorría, me acuerdo que los primeros años allí en Nicaragua también, barricada, y bueno, la verdad es que una historia muy emocionante porque cuando uno pasaba por ahí le parecía imposible que pudieran recuperarse estos países, ¿no? Después de conocer COPEI y toda esta mierda de partidos, ¿me entiendes?, de la ultraderecha, y mira, se han recuperado. Entonces tú que has estado ahí en un lugar privilegiado, influyendo precisamente en este cambio también en varios de estos países. Antes Monereo nos hablaba de como una cosa muy positiva, la experiencia Venezuela, destacaba Ecuador, Bolivia. Oye, traspásanos, digamos, la receta, que ya sabemos que tiene que ser distinta a Canarias. ¿Cómo ves Canarias? ¿Cómo podemos ya de una vez por todas configurar esa alternativa que pueda tomar el poder? Mira, yo creo que es que no nos damos cuenta cuando en años pasados me he encontrado con gente de izquierda o progresista, no necesariamente militante de ningún partido,
en todos estos países, gente que venía pues de Valencia, gente que venía de Cataluña, gente que venía de Euskadi, gente que venía pues de Andalucía. Y yo les hablaba de Asamblea por Tenerife, del puerto de Granadilla, de las movilizaciones que había habido, y la cantidad de gente que salía, y la creatividad que había, la alegría que había en esas manifestaciones. No se lo creían, ¿no? O sea, les parecía asombroso que se movilizara tanta gente en una isla donde viven pues 900.000 personas, ¿no? Y eso a mí me dio pie pues para pensar lo importante que fue aquello y lo poco que se atiende a Canarias en Madrid, ¿no? Eso que tanto Paulino Rivero se ha quejado del el victimismo canario, pero lo hace simplemente para que le den más dinero para las carreteras. Pero realmente Canarias no cuenta sino como sol y playa para lo que llamamos Madrid, ¿no? Y como un problema geopolítico, porque evidentemente Canarias es la plataforma insular del Sáhara Occidental. O sea, vamos a dar no bobería, estamos en África, ¿no? Geográficamente estamos en África. Entonces, a mí me parece que hay que recuperar el valor que tiene esa movilización, haber conseguido que aquí no se haya construido un aeropuerto de Castellón todavía. Creo que hay que llevar eso a Madrid, hay que visibilizar en la península precisamente que aquí se ha evitado que haya aeropuertos de Ciudad Real o aeropuertos de Castellón, porque se ha evitado una inversión absurda de miles de millones de subvenciones que ahora mismo significarían pues que estaríamos todos más endeudados aún de lo que ya estamos, ¿no? Porque algunos lo han decidido. Entonces, creo que hay que recuperar precisamente esa dinámica de cómo funcionó aquello. Por cierto, me han informado que ayer se presentó una denuncia en un juzgado de Granadilla pidiendo la paralización inmediata de los trabajos a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo. El gobierno de Canarias está cometiendo un delito. Deberían ir a la cárcel los que no intervengan en la paralización de la obra. Ya pasó con el puerto de Tazacorte. Entonces, creo que lo que hay que hacer, que además creo que va a suceder, va a haber una asamblea por Tenerife, se va a convocar para el 8 de septiembre. Pues buena noticia, ¿eh? Y creo, porque se está echando de menos el que emerja con ese poderío que ha tenido. Yo desde aquí quiero hacer simplemente no un llamamiento, sino simplemente quiero recordar una cosa. Es el momento de mirar para adelante y de recordar los mejores momentos de asamblea y de que gente como Fernando Sabaté, gente como Pedro Fernández Arcila, gente como Pedro de Camino a la Villa, como Gregorio también de Camino a la Villa, como Andrés de San Lázaro, Manolo de la Rosa, gente como Domingo Méndez de EA, en fin, y gente que no me acuerdo de los nombres de todos, de gente del Puerto de Granadilla, de Eva, todos los que se movilizaron en ese momento a título personal, no como organización política, sino a título individual, dejen de lado cualquier tipo de diferencia y vayan y se reúnan, o sea, que se reúnan, que por lo menos se sienten a hablar y a ver qué pasa, cómo se soluciona esto. O sea, es una responsabilidad política que tienen. Además, quiero recordar esto, en el año 2004, cuando aquí hubo un 15M, que fue el movimiento 27 de noviembre, que yo lo llamo el M27, o sea, lo podemos llamar el M27, fue lo que creó Asamblea Juan Jesús, el compañero del Foro contra la Asimilación, ha sido importantísimo también, ¿no? Es decir, todas estas personas que han hecho una labor increíble por la isla, no deberían estar separados ni divididos por pendejadas. Simplemente deberían ver lo bueno que hicieron y cómo se pueden poner de acuerdo en 3 o 4 cosas para precisamente visibilizar en el Estado español que aquí hubo una vanguardia en el año 2004 que antecedió a todo esto y que ya cuestionaba el modelo económico porque veíamos que era insostenible, porque esto es un laboratorio de la destrucción. Entonces, todo eso, digamos, se puede recuperar con buena voluntad y ponerse de acuerdo con 3 o 4, digamos, puntos, ¿no? Porque estaba diciendo que en el año 2004 la comisión que formábamos
un grupo de personas y que encabezó esa manifestación, digamos, un poco no encabezó, sino de alguna manera coordinó determinadas cosas y reuniones y tal, decidió que Andrés Pérez Mendoza por San Lázaro, por la Coordinadora de Pueblos y Barrios, y Fernando Sabaté fueran los oradores que nos representaran en las intervenciones finales en la manifestación que concluyó frente a la presidencia del gobierno de Canarias. Entonces, esa gente tenía una responsabilidad con el grupo colectivo que le dio, digamos, que delegó en ellos la intervención pública, ¿no? Andrés ha seguido completamente en su línea, Fernando también, pero bueno, hubo un problema porque, bueno, en fin, tomaron una decisión política de montar un partido y tal. Yo creo que es el momento de volver, que sigan con sus partidos, sus organizaciones políticas, sus organizaciones culturales y lo que quieran, pero es el momento de volver y sentarse todo el mundo, mirarse de frente y decir, oye, esto no puede seguir así, tenemos que parar esto, tenemos que parar la destrucción de las islas, tenemos que echar a los caciques que llevan gobernando Canarias desde la conquista, prácticamente repitiéndose los apellidos, ¿no? Ese es el trabajo que hay que hacer, en mi opinión, con Asamblea por Tenerife. Y convocar una marcha, o lo que sea, para el 27 de noviembre. Es lo que yo trabajaría si estuviera aquí, ¿no? Independientemente de movilizaciones que se puedan hacer apoyando en el resto del Estado español, por ejemplo, con los sindicatos vascos que van a la huelga general el 26. Porque hay que salirse del centralismo madrileño. Hay que ir por la periferia creando las alternativas esta vez, ¿no? Me parece. Y lo otro que quería decir de Radio San Borondón... Bueno, de lo anterior, decir que ojalá se haga realidad, y yo creo que todos tenemos que luchar por ese planteamiento que haces unitario, a ver si definitivamente eso se produce esa comunión en la práctica de lo que todos, pues teóricamente estamos en lo mismo, ¿no? Bueno, yo ahora ese gran frente sería fundamental. La plataforma contra el Puerto Granadilla ha presentado ayer la denuncia para que el gobierno actúe y paralice las obras, o quien sea, la autoridad competente, paralicen las obras que se están haciendo en el Puerto Granadilla, ¿no? Esos son unos delincuentes los que están haciendo eso. Igual que hay que apoyar a la plataforma contra este PGO. Se puede parar, yo creo que en septiembre puede haber alguna sorpresa y ya veremos, ¿no? Porque afortunadamente existe Internet ahora también y se pueden hacer cosas también a la distancia, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y sobre Radio San Borondón, que tiene que ver con todo esto, ¿no? El contexto. Yo, hablando de José Manuel Rivero precisamente, quiero preguntar si es posible presentarnos como acusación popular en la denuncia que se presente. Yo estoy dispuesto con más gente, si se quiere unir, a presentar una acusación popular, porque no podemos dejar que solamente el Centro de la Cultura Popular Canaria o Radio San Borondón, no sé cómo es la figura, defienda la ilegalidad, digamos, de lo que ha hecho el gobierno de Canarias para repartirse las emisoras entre 4 empresarios, ¿no? Porque yo tengo derecho a recibir información veraz. Está en el artículo 20 de la maltrecha Constitución del Estado español. Pero está en el artículo 20, ¿no? Ese fue el artículo en el que me acogí en mi caso de mi denuncia cuando gané la demanda por vulneración, la demanda de tutela de derechos fundamentales, cuando se me vulneró el derecho de libertad de expresión, pero sobre todo de información. Si cierran Radio San Borondón, se está vulnerando mi derecho a recibir información veraz, porque yo no voy a recibir información veraz a través de la canalla, ¿no? De la televisión canalla yo no voy a poder recibir información veraz. De las otras radios chiquititas que hay por aquí, en Radio Gloop y todas estas, o sea, no voy a poder recibir información veraz. Se está vulnerando mi derecho. Y yo como ciudadano quiero recibir información veraz. Por lo tanto, quiero saber si puedo sumarme con una acusación popular, junto con más gente, para que no cierren esta radio. No solo para que no la cierren, sino para que le den una licencia, porque además tiene una programación muy diferente que no es nada a las comerciales que hay en la isla. Por lo tanto, creo que yo desde luego lo voy a hacer si me dice el abogado que se puede hacer. Y buscaré la fórmula de que se una más gente. Es lo que... Porque creo que es que no podemos permitir que nos sigan pisoteando los derechos. No podemos permitirlo. Pues muchísimas gracias, Ramón, que vamos a eso, ojalá sea posible que no cierren y que se haga esa idea que tiene, se plasme
agradecerte la lucha que mantiene y el ruego que te hacíamos el otro día, que nos mandes por internet o como sea, eso, algunas entrevistas. ¿Te acuerdas que hablabas de que a lo mejor el padre Gutiérrez no celebre la teología de la liberación? A lo mejor tener unas palabras por aquí con él. Bueno, vamos a intentarlo, desde luego. Bueno, pues ponemos como música, si te parece, ya que sacaste la manifestación de aquel noviembre del año, ahí es nada, 2004, para 8 años ya, y parece que fue el otro día. Vamos a poner entonces ese Pueblo Unido que siempre sonaba con aquellas manifestaciones. Sí, muy bien. Y que esa cita en septiembre de Asamblea por Tenerife sea un éxito contundente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza